Bienvenido a este curso de angiotomografía. Y antes que todo te quiero dar las gracias por poner tu aprendizaje en mis manos. Créeme que no te vas a arrepentir de esto. En este curso te voy a llevar de la mano paso a paso para que tú aprendas a hacer angiotomografía de una manera correcta. Y no solamente con bolus tracking o test bolus, también con manual bolus triggering y timing bolus. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que no va a haber manera de que no puedas adquirir un angio, ya que vas a tener todas las técnicas necesarias para hacerlo. No nos vamos a encasillar solamente en bolus tracking o en test bolus, sino que vamos a usar la técnica que mejor se amolde para el estudio que vas a adquirir. Es decir, si tú tienes un paciente con un muy mal gasto cardíaco, te conviene más el test bolus. Y si no puedes usar ROI por X o Y, entonces tienes ahora el manual bolus triggering. Si no conoces el equipo y no sabes cómo programar, bueno, ahora tienes el timing bolus. ¿Ves a lo que me refiero? Mi curso está diseñado para que tú no falles, siempre y cuando sigas todas mis indicaciones. Al final de este curso, tú vas a poder planificar, adquirir y entregar angiotags de calidad. Así que sin más preámbulo, comencemos. Primero iniciaremos con los fundamentos teóricos, para que más adelante tú puedas programar y entender lo que estás haciendo. Así que hoy vamos a iniciar con fundamentos de angiotomografía. La angiotag nos permite visualizar los vasos. El delay, el contraste y el flujo sanguíneo son claves para tener una excelente sincronización. Existen dos tipos: monofásica, donde hacemos solamente arterial, y trifásica, donde hacemos arterial, portal y tardía. Pero esta trifásica la vamos a dejar para otro curso de tomografía contrastada, así que nos vamos a enfocar en la monofásica. Ahora, hablemos de los parámetros básicos del scan. Primero, el kilovolt siempre tiene que estar entre 80 y 120 kilos. Es el rango permitido y más correcto. Recordemos que el kilovolt nos va a dar la opacificación del contraste y también la penetración. Hay unas técnicas de kilovolt que nos dice que si hacemos que el kilovolt sea más bajo, vamos a tener mayor opacificación. Y esto es verdad. Sin embargo, si tienes un paciente muy grande, no te recomiendo hacerlo, ya que puede que te haga falta fuerza y tu estudio quede mal, y en un angio no puedes fallar. Ahora, tratándose del miliamper segundo, te recomiendo que no lo muevas y que mejor actives la exposición inteligente. Por ejemplo, en Toshiba Aquilon esta se llama Sure Expose, en Siemens se llama Car Dose, y esto nos ayuda a detectar la dosis perfecta para nuestro paciente. Eso nos va a facilitar muchísimo el trabajo y es un factor menos por el cual preocuparnos, y todos los equipos de tomografía lo traen. Ahora, la reconstrucción del estudio. Bueno, esta te recomiendo tenerla entre 0.5 y 1. Ahora, ¿puedes adquirir tu estudio a más milimetraje? Sí, puedes adquirirlo hasta en 5 milímetros y te va a dejar hacer un incremento de reconstrucción del 0.5 y de 1. Esto es muy útil en equipos como 16 cortes o 4 cortes que son más lentos. Nos va a ayudar a mejorar un poco el estudio. Ya en equipos más grandes ya no te preocupes por eso. El pitch. Sabemos que el pitch tiene que ver siempre con la velocidad de la mesa, la rotación del tubo y el grosor del corte. Bueno, este siempre lo vas a tener entre 0.8 y 1.4. Que no sea menos de 0.8 porque tu paciente se va a radiar más, aunque vas a tener una mejor resolución, pero tu adquisición va a ser muy lenta. Y si lo tienes a más de 1.4, puede que pierdas información, tu adquisición va a ser muy rápida y se te puede ir la fase. Así que con este factor vas a jugar muchísimo. Depende de tu paciente y lo que vayas a adquirir. Por ejemplo, yo lo tengo en 1.4, pero yo planeo mi estudio desde el principio con 1.4. Uno de los errores más comunes, colegas, es que alguien hace el topograma, luego hace la adquisición, no sé, la simple, la hace a 1. ¿Ok? A 1. Luego hace el censo, lo hace a 1. Y cuando va a adquirir la angiotomografía, la hace a 1.4, vamos a suponer. Es decir, no planeó correctamente. Ese 1.4, por ejemplo, en un test bolus, no va a ser el mismo tipo de llegada, el mismo tipo de adquisición que se hizo con 1. Así que te recomiendo que configures tu estudio después del topograma. Adquirís el topograma, después de eso vas a empezar con la fase simple y desde ahí tú ya vas a programar todo a tu angio. ¿Ok? Ahora definamos qué es el ROI. Bueno, el ROI es la región de interés. Es decir, es ese mecanismo que nos va a ayudar a que nuestro disparo se haga de una manera automática tratándose del bolus tracking. En test bolus y el manual bolus triggering no lo vamos a utilizar. Ahora,
El ROI nos puede ayudar muchísimo en pacientes de rutina, en pacientes normales que no tienen ningún problema. El ROI puede ser una de nuestras mejores ayudas y nos ayuda a calcular muy bien. Si tenemos un paciente con un gasto cardíaco bajo, un mal gasto cardíaco, con un flujo lento, tu mejor amigo siempre va a ser el test bolus. Y si por algún motivo no tienes ROIs o tienes un paciente irregular, un paciente raro, de esos que a todos nos han tocado, tu mejor amigo va a ser el manual bolus triggering. A lo que me refiero es que con estas tres técnicas tú vas a poder hacer cualquier angio. No va a haber manera de que se te cierre el mundo. Vas a poder hacer cuello, tórax, abdomen, miembro superior, miembro inferior, cerebro. No va a haber manera de que te equivoques porque en tu arsenal de armas hay más de una arma. No solamente está el bolus tracking, están las demás armas que te van a ayudar a lograr una buena angiotomografía. Y para fines prácticos, el ROID es la región de interés. Ahora hablemos de unos parámetros más importantes y lo quise dejar aparte, porque este es el culpable de que muchos técnicos no hagan angio bien y que los equipos se vayan mal adquiridos. ¿Cuál es? El famoso delay. En el delay se tienen que tomar en cuenta muchísimas cosas. Tú vas a programar un delay en el equipo, hablando del bolus tracking. Una vez que el ROI llegue a las unidades home field que tú programaste, el equipo va a arrancar. Y tú puedes programar un delay para darle ese tiempo a la arteria de tener su mayor realce. Pero hay otro delay. ¿Cuál es ese delay? El tiempo en que la mesa del tomógrafo se acomoda para llegar al momento de adquisición exacta. Normalmente ese delay nunca se toma en cuenta y eso hace que los estudios hagan lavados o se agarren fases muy tempranas. Así que tienes que tomar en cuenta esos 3, 4 o 5 segundos siempre. Más para adelante, cuando ya lleguemos a lo práctico y veas cómo lo hago, voy a explicar todos estos conceptos que expliqué aquí de una manera más clara. Ahorita lo que estoy haciendo es poner un fundamento donde yo pueda empezar a pasarte mi conocimiento y que tú logres comprender a lo que me refiero. Aquí termina la clase 1, así que sigue con la clase 2. Bienvenidos a esta segunda clase. Hoy veremos cómo usar el contraste de una manera segura y cómo programar el inyector. Para esto me voy a apoyar de algunos videos que ya tengo en mi canal de TikTok y también te voy a explicar todo teóricamente. Así que comencemos. Primero, voy a resolver una duda que me han preguntado muchísimo. ¿Qué significa el número 300 o 370 que viene en los envases de contraste? Bueno, estos son los miligramos por mililitro de contraste, es decir, son los miligramos de yodo que trae cada mililitro de contraste. ¿Y cuál vamos a usar para la sangio? Para la sangio vamos a usar 370, ya que vamos a utilizar menos contraste y vamos a tener una mayor opacificación. Yo lo programo entre 0.8 y 1 mililitro por kilo en mis pacientes y con eso puedo obtener grandes resultados en angiotomografía. Es decir, supongamos que tu paciente pesa 70 kilos y tú tienes contraste 300 y vas a hacer un angio. Te recomiendo que en un 300 le pongas 1 mililitro por kilo, que le pongas 70 mililitros de contraste. Y si son 370, le puedes poner 0.8. Ahora supongamos que le pusiste 70 mililitros de contraste. Eso te va a dar un excelente realce. La verdad es que tienes un rango entre el peso de paciente hasta 120 mililitros. Es decir, si tu paciente pesa 70 kilos, entre 70 a 120. Es lo que normalmente se usa. Ahora, si tienes un paciente de 100 kilos, ahí sí puedes subir la cantidad de contraste y ahí ya te recomendaría usar un 370 y no un 300 para tener una mejor opacificación con menos contraste. Uno de los conceptos más importantes es el caudal, pero te preguntarás ¿qué es esto? Bueno, el caudal, por así decirlo, es la velocidad con la que el contraste va a entrar al cuerpo. Ahora, algo muy importante de la angiotomografía es que de preferencia tenemos que utilizar caudales altos, entre 4 y 5. Ahora, si no se puede utilizar esos caudales, no te preocupes, hay maneras de resolverlo. Aún con un 3.5 puedes adquirir una muy buena angio. Y si aún así no puedes, el secreto está en el volumen del contraste. Es decir, si no puedes, tienes que aumentar el volumen de contraste y rehacer el cálculo al caudal que estás utilizando. Eso es muy importante, lo vamos a ver en la práctica también, solamente te lo adelanto para que vayas entendiendo estos conceptos. Otro concepto muy importante cuando hablamos de inyección es el PSI, que es la presión máxima. Es decir, este parámetro es la presión máxima permitida que va a detectar el equipo. Yo te recomiendo siempre tenerlo entre 300 y 350. La verdad, una extravasación ya hoy es muy rara a menos de que no hayas canalizado bien al paciente. O que este paciente sea oncológico y no tenga buena vena. Ahí tú ya tienes que tener cierto criterio para no extravasarlo, ¿ok? Entonces,
Tus parámetros quedarían más o menos así. Tienes que poner una inyección de prueba con un caudal de 4, es decir, con el caudal que vas a utilizar para tu angio, luego poner el volumen total de contraste que vas a meter, ya sean 70 mililitros, y vas a poner el caudal de 4, luego vas a poner el flujo salino o el lavado, que va a ser igual a 4, y ya tienes aquí tu protocolo armado para tu angio. Y recuerda siempre tener el PSI entre 300 y 350. Ahora, si tú ves un paciente complejo o difícil, puedes bajarlo hasta 200, a donde tu criterio te lo diga. Eso te lo va a dar muchísimo la práctica y que estés haciéndolo. Ahora vamos a suponer que tuviste una extravasación con tu paciente a la hora de inyectar contraste. Bueno, mira, el estudio no para ahí. Ahora puedes hacerlo en el otro brazo y tomar en cuenta en lo que fallaste acá. Sin embargo, te recomiendo que mandes a tu paciente a que se ponga pañuelitos calientes 2 o 3 veces al día. Eso le va a ayudar a que la extravasación baje y no esté tan inflamado. Pero siempre recuerda pedirle a tu médico radiólogo que revise al paciente. A veces ellos pueden recetarle algún medicamento o darle algún otro consejo. Ahora, recuerden siempre cambiar ambas jeringas, ¿ok? Nunca se cambia una sola. ¿Por qué? Porque el equipo trae sensores y estos sensores van a detectar, por así decirlo, que una jeringa está más buena que la otra, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Hace que haya una descalibración en la presión del inyector. ¿Por qué? Porque una jeringa ya no tiene la misma presión que la otra, porque esta ya se reutilizó, ya está utilizada a veces, hasta muchas veces, como lo hacen algunas personas, y esta no, esta está nueva. Entonces, ¿qué pasa? Puede tener error de inyección, puedes tener un error de sensor, hasta puedes tener un error de extravasación en un paciente. Entonces, siempre te recomiendo que cuando cargues tu inyector, no cambies una sola jeringa, cambies las dos. Ok, ahora les voy a enseñar cómo hacer un protocolo en el Stellan Dual Workflow Solution de Bayer, el nuevo inyector de Bayer, que si me lo preguntan está muy bueno. Primero que nada yo voy a poner aquí una inyección de enjuague. Va a ser un protocolo básico solamente para echarlo a andar, para que lo puedas usar con una tomografía contrastada. Le vamos a poner una inyección de prueba. Luego acá le vamos a poner una inyección de enjuague. Vamos a suponer que yo tengo voy a poner un caudal de 3. Voy a poner un caudal de 3, ok, y que voy a enjuagar, no sé, con 40, ok, y aquí igual el mismo caudal de 3, y voy a poner, por decir, voy a poner 70 mililitros de contraste, ok, y aquí voy a poner igual 3, y vamos a suponer que voy a enjuagar con 40. Ok, una vez teniendo esto aquí, ya tenemos un protocolo armado de lo que vamos a usar. Es una suposición, recuerden, es para mostrar la interfaz y cómo se hace. Vamos a ir a administrar protocolos. En administrar protocolos se nos va a abrir este panel. Aquí vamos a elegir la región donde vamos a dejar nuestro protocolo. Y aquí está nuestro protocolo y aquí nos están dando los totales de PSI, los totales de tiempo de inyección. Ok, aquí dice guardar en cabeza.
Por ejemplo, vamos a suponer que yo lo quiero guardar en abdomen. Ok, entonces yo lo quiero guardar en abdomen. Todo lo que tengo que hacer ya darle guardar. Ok, y ya ingreso el nombre del protocolo. No sé, yo le voy a poner ahí un nombre, a ponerle que es abreviado abdomen. Nomás por ponerle algo, ¿no? Le damos intro. ¿Quiere que se guarde el protocolo de abdomen, región abdomen? Sí. Y aquí automáticamente le das a aceptar y ya tienes tu protocolo armado. Ya cuando veas administrar aquí, ya te va a aparecer aquí abdomen, mira. Ya te va a aparecer aquí el protocolo, ya tú lo vas a poder seleccionar y le vas a aceptar. Esa es la manera en la que se arman los protocolos. ¿Qué onda, gente? Hoy les voy a enseñar a armar un protocolo en cascada. Este protocolo yo lo uso muchísimo para extremidad inferior y extremidad superior, es decir, angio de miembro superior y angio de miembro inferior. Más que nada en equipos chicos como en un 16 cortes. Con eso no descarto que la tomografía se pueda hacer con un solo bolo de inyección, sí se puede hacer, pero a mí me gusta usar el protocolo en cascada porque creo que disminuye el error de inyección un montón y también es lo que la literatura radiológica marca, o sea, es algo ya estudiado. Ahora, no digo que otra persona no lo pueda hacer de otra forma, sí se puede hacer claramente, pero a mí me gusta hacerlo así porque lo más he llegado a la literatura. Ok, suponiendo que el paciente tiene un catéter, no sé, 18, que tenga un buen acceso venoso el paciente, que pese alrededor de unos 100 kilos o menos más. Aquí tendríamos una inyección más o menos de 27 segundos. Sin embargo, aquí mi cálculo se me iría la fase. Se me iría, no la alcanzaría porque el equipo va a tardar muchísimo más en escanear hasta esa zona. Entonces, para cuando llegue ya la fase pudo haber pasado. Entonces vamos a hacer unas modificaciones. Miren, este sería para mí el protocolo ideal para hacer un angio de miembros inferiores, ¿ok? Hablando de un equipo de 16 cortes. Se puede hacer un protocolo en cascada, sí se puede hacer y quedan muy padres, ya que más o menos la adquisición dura alrededor de 40 segundos. Entonces aquí tenemos una inyección de contraste de 38 segundos. Eso quiere decir que nos va a ayudar a mantener la fase arterial durante 38 segundos más o menos. Y tenemos solamente 40 adquisición, así que nos va a ayudar a mantener una fase arterial buena. ¿Ok? El protocolo es para eso, para mantener fases arteriales. El protocolo en cascada nos ayuda a mantener esas fases. Ahora, ¿se puede hacer con un solo bolo? Sí se puede hacer. No lo descarto porque sí se puede hacer. Pero yo prefiero hacerlo así ya que me ayuda mucho a reducir errores. Me ayuda a tener más seguridad en el estudio y es mucho más fácil hacerlo. Ahora, este protocolo está hecho para un paciente en condiciones óptimas, es decir, un paciente de aproximadamente 100 kilos, con buena vena, con un catéter 18 más o menos, entonces es un paciente óptimo, ¿no? Luego las cosas cambian cuando tenemos un mal paciente, pero así sería como yo lo programo para un angio de miembro inferior. Si tienes alguna opinión lo puedes dejar en los comentarios y lo vamos resolviendo. Ahora, hablemos como tal de dosis práctica. En la práctica clínica, a veces las variables que hay como el tipo de equipo, el tipo de inyector, el tipo de contraste, el tipo de paciente, nos pueden llevar a tomar la decisión de usar una dosis práctica, o sea, una dosis que sea clínica. Por ejemplo, en mi caso yo uso el Ultravist 370 medio de contraste no iónico, que es un contraste denso. Entonces, ¿yo qué hago? Es que yo no lo dosifico a 1 mililitro ni 2 mililitros por kilo. Yo lo dosifico a 0.8 por kilo, ya que es muy denso. Y siempre mis estudios quedan muy bien y los pueden ver aquí en mi canal. Por ejemplo, un paciente que pese 60 kilos, yo le pongo, haciendo el cálculo así rápido, son creo que 48 mililitros de contraste usando este contraste. También eso nos ayuda a ahorrar muchísimo contraste, chicos. Un paciente que pese 100 kilos, a lo mucho le voy a poner unos 80 mililitros de contraste más o menos, porque estoy usando un contraste denso y de buena calidad desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos ayuda a hacer un ahorro de contraste y también nos ayuda a tener una claridad acerca de cuánto vamos a inyectar al paciente. Yo como tengo un contraste, repito, Ultravis 370, yo lo dosifico a 0.8 por kilo. Así llegamos a una dosis balanceada que me da una buena opacificación sin tener problemas de que el estudio quedó lavado, que quedó mal y eso y el otro. La realidad es que siempre me quedan muy bien, gracias a Dios, siempre me quedan muy bien con este contraste y usando esa dosificación. Así que ya lo sabes, déjame lo que opines aquí en los comentarios, interactuamos y cualquier duda la resolvemos.
Bienvenido a la tercera clase. Esta vez vamos a hablar del gasto cardíaco y su impacto en la angiotomografía. Y cuando hablamos del concepto del gasto cardíaco, nos referimos al volumen de sangre bombeada por minuto. Ahora, a mayor gasto cardíaco, nuestro contraste puede llegar antes de nuestra adquisición. Y a menor gasto cardíaco, nuestro contraste puede llegar después de la adquisición. Por eso, siempre les recomiendo que en ese tipo de pacientes con un gasto cardíaco alterado, un mal gasto cardíaco realmente, con un flujo lento, dejemos de lado el bolus tracking y el manual bolus triggering y nos enfoquemos en el test bolus, ya que el test bolus nos va a decir exactamente en qué momento llegó el contraste a esa arteria y nos vamos a evitar de errores, de nuevas adquisiciones y también de irradiar más a nuestro paciente. Entonces, el gasto cardíaco es un factor muy importante que se tiene que tomar en cuenta, ya que no en todos los pacientes es igual. Hay muchas variaciones entre pacientes ancianos, entre pacientes cardiópatas, entre pacientes diabéticos. ¿Qué te recomiendo yo? Siempre entrevistar a tu paciente. Señor, señora, usted es hipertenso, tiene algún problema del corazón, es diabético, toma algún medicamento para la presión y ese tipo de cosas te va a dar un norte de cómo llevar tu programación. Pero si ya tienes un paciente mal, te recomiendo siempre irte al test bolus. Ahora, todas nuestras fases arteriales, portales, venoportales, de equilibrio, dependen del gasto cardíaco del paciente. Se cree que si inyectamos el contraste, por ejemplo, en un caudal de 5, ese contraste se va a ir de un caudal de 5 hacia las piernas y todo el cuerpo a esa velocidad, pero realmente no. El contraste solamente llega con ese caudal hacia al corazón y el corazón lo empieza a repartir conforme a su gasto cardíaco, es decir, su propio caudal, su propia fuerza de inyección. El concepto de creer que el contraste va desde aquí hasta la arteria o hasta el lugar sin tener ningún retraso, ningún problema, es como si pensara en el cuerpo humano como una manguera a la que le echas agua y se va de línea sin tener ninguna obstrucción. Pero entonces, si no es así, ¿por qué es importante el caudal? Bueno, el caudal es importante porque nos va a ayudar a asegurar de que el flujo de contraste llegue todo junto, es decir, que el bolo de contraste llegue lo más junto posible al corazón para que pueda ser repartido de una manera concisa, de una manera homogénea. Y para eso también tenemos el flush salino que se inyecta después del contraste, que nos va a ayudar a empujarlo y a mandarlo en un bolo junto para tener una adquisición homogénea de nuestro estudio. Sin embargo, te remarco que el contraste no va en un caudal de 5, de 4 desde aquí hasta la punta del pie. Pues no somos una manguera, un tubo, ¿verdad? Chicos, conocer el gasto cardíaco nos va a ayudar a decidir la técnica de disparo adecuada. Paciente de rutina, rutinario. Mira, una angio, el paciente está bien, solamente trae dolor o por cualquier otra cosa general, vas a usar bolus tracking. Es bueno, rápido y rutinario y es más sencillo. Pacientes malos, mal flujo, gasto cardíaco, paciente muy enfermo, paciente que bajón de terapia, paciente que viene mal, test bolus, no te arriesgues. El test bolus te va a ayudar a hacer un test de llegada en el cual tú vas a sincronizar tu escáner de una manera exacta. Y ahora tenemos un caso en el que no sabemos usar el equipo con el ROI, no podemos poner el ROI por una cuestión de licencia, o simplemente se nos hace más fácil usar el manual bolus triggering o nos gusta más, o es una técnica que dominamos más, que se la recomiendo también aprenderla porque es muy buena y te saca de muchísimos aprietos, más que nada en miembros inferiores y en aorta. Bueno, te vas a brincar al manual bolus triggering. Y por eso es importante el gasto cardíaco, para tener una buena sincronización, saber qué técnica elegir y lo más importante, no fallar. Ya llegamos a nuestra cuarta clase y es la última clase de nuestra parte teórica. Ahora vamos a ver nuestra parte teórica práctica, donde vamos a poner en práctica todo lo que vimos como teoría, pero también vamos a ver nuevos conceptos que también vamos a llevar a la práctica. Vamos a ver en esta clase las técnicas de angio y los métodos de disparo, que son las partes que más me apasiona, porque normalmente todo el mundo habla del bolus tracking y el bolus tracking y el bolus tracking, pero aunque no lo creas, el bolus tracking también tiene sus desventajas contra otras técnicas. ¿Por qué, chicos? Porque si el bolus tracking fue una técnica absoluta, no hubiera por qué tener un test bolus o un manual bolus triggering o un timing. Aunque el timing yo lo separo porque la realidad es que tiene menos fundamento científico que estas tres que sí tienen un fundamento científico muy alto. Es decir, fueron probadas científicamente en muchísimos pacientes y se llegó a la conclusión de que eran técnicas efectivas. Uno de mis problemas es el absolutismo, que
he visto en algunos otros cursos o en otros colegas que dicen cosas como que no, solamente bolus tracking es la mejor técnica. No, solamente el test bolus es la mejor técnica. Y la realidad es que no. La realidad es que esas técnicas se pueden adaptar a nuestros pacientes y hay un por qué utilizarlas en diferentes pacientes. Por ejemplo, el manual bolus triggering yo la uso muchísimo para abdomen. Me gusta usarla porque tiene un tiempo de delay muy corto y puedo agarrar una mejor fase. También lo he utilizado en miembros inferiores y siempre me quedan perfectos. Y lo que yo trato de hacer es que tú no caigas en este absolutismo. Así que te voy a explicar cómo se utiliza cada una, qué es cada una y cómo lo vamos a implementar. Ahora, existen dos tipos de angio, la monofásica y la trifásica. Ya se los había explicado, la monofásica es donde hacemos solamente la fase arterial y la trifásica es donde hacemos más de una fase, arterial, venosa, venoportal, tardía. Ahora, hay una más que es flujo dinámico, quiero que lo tengan en cuenta, pero eso se cuece aparte y probablemente lo explique en otro curso o lo explique en algún video en TikTok porque es un asunto muy complicado y no quiero meterlos ahí porque creo que ya van a tener demasiada información y que estudiar y que aprender con esto, ¿ok? ¿Por qué se los menciono? Porque quiero que sepan y que entiendan que eso es parte de la angio, pero muy rara vez lo van a hacer. Yo lo he hecho como 2 o 3 veces, así que nomás se los dejo ahí para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a empezar a explicar las diferentes técnicas de angiotomografía. Empecemos con el bolus tracking. El bolus tracking es el más práctico y rutinario de todos, ya que este no es tan complejo de programar como el test bolus, por ejemplo, pero tampoco es tan fácil como el manual bolus triggering o el timing. Realmente el bolus tracking tiene una programación mediana, no es algo ni muy complejo, pero ni tampoco muy fácil. ¿En qué consiste el bolus tracking? Bueno, el bolus tracking es una técnica de sincronización automatizada. Es decir, nosotros usamos el ROI, que es nuestra región de interés. Vamos a suponer que queremos hacer una angiotomografía de abdomen. Vamos a colocar entonces el ROI en la aorta abdominal a la altura del tronco celíaco. Y vamos a programar, por ejemplo, en un 16 que queremos que el equipo se dispare automáticamente a las 100 unidades Hoffman. Vamos a poner. Entonces, una vez llegando a ese umbral de unidades Homefield detectada por el ROI, el equipo automáticamente se va a disparar. El bolus tracking es una técnica más rutinaria. Yo la he utilizado muchísimo, me gusta, me sirve. Sin embargo, encontré más eficaz el test bolus en pacientes más complejos, ya que yo tenía muchos pacientes difíciles, pero difíciles. Y normalmente el bolus tracking, aunque los estudios quedaban bien, yo sabía que podía hacer algo mejor o podía obtener más fases. Entonces ahí fue donde empecé a usar el test bolus. Pero básicamente el bolus tracking es eso. Es un censo automatizado. Luego tenemos el test bolus, que para mí personalmente es la técnica que más me gusta. Es algo ya personal, no es que crea que sea mejor, sino es que me gusta más porque me volví experto en esa técnica por el tipo de pacientes que yo tenía todo el tiempo, pacientes graves de terapia, y una técnica que me sacó de muchísimos problemas, más que nada en pulmonares, en cuello, en aorta, en cerebro. Así que se las explico. El test bolus consiste en inyectar una pequeña cantidad de contraste a la zona que queremos escanear. Es decir, vamos a suponer que nos pide un angio pulmonar. Bueno, nosotros vamos a inyectar una pequeña cantidad de contraste y vamos a irnos a censar nuestra pulmonar, es decir, vamos a ver nuestra pulmonar y en nuestro equipo nos va a dar una curva de tiempo y atenuación, es decir, nos va a decir exactamente en cuántos segundos nuestra arteria pulmonar tuvo su mayor opacificación y quedaría así, inyectas contraste, tu contraste de prueba para hacer tu test, luego mides en qué tiempo la arteria a estudiar llegó a su mayor opacificación. Una vez teniendo ese tiempo exacto, sales y programas una adquisición contrastada normal. Normal. Pero pones ese tiempo de retardo. Y en ese tiempo de retardo tú vas a tener una adquisición perfecta. Porque ya hiciste un test. En palabras de Yoshida y de otros grandes escritores como Carlton y entre otros de la radiología, aún Matías Hofer nos dice que el test bolus es la técnica de adquisición de angiotomografía más exacta, aún más que el bolus tracking, ¿ok? Entonces yo te recomiendo usar bolus tracking de rutina
utilizar test bolus para pacientes complejos, aunque también lo puedo usar para el diario. Yo muchas veces lo uso para el diario porque me gusta, se me hace muy padre y yo personalmente me gusta ver que mis arterias queden más homogéneas, pero eso también ya va a entrar en la cuestión de gustos, colegas. Ahora tenemos el Manual Bolus Triggering, que significa básicamente disparo manual, hace referencia al gatillo. Vamos a suponer que tienes un paciente a la que vas a hacer una aorta. Por algún motivo no puedes utilizar el Royce, no sabes usar test bolus, no sabes usar bolus tracking. Bueno, esta técnica te va a permitir adquirir estudios muy buenos. ¿Qué vas a hacer? Vas a pararte donde censarías, es decir, una aorta abdominal, censarías a la altura del tronco celíaco. ¿Qué vas a hacer? Vas a visualizar cuando se está pintando la arteria. Se está pintando la arteria, se está opacificando. Cuando alcance cierta opacificación, tú vas a dar el disparo. Y automáticamente el equipo va a adquirir el estudio. Esa técnica, aunque no lo parezca, una vez que tú agarras práctica, tiene muy, pero muy poco margen de error porque estás viendo. Estás viendo. No depende del equipo, depende de tu capacidad. Ahora, por eso tienes que desarrollar bien esa técnica, la tienes que practicar. Ok, ¿cuál es el problema del manual bolus triggering? Es que en lugares como cuello o pulmonar te la va a ensuciar, no vas a poder tener un exacto. ¿La puedes hacer y puede quedar bien? Sí. ¿Es diagnóstico? Sí. ¿Es funcional? Sí. ¿Va a quedar estético? De un 10 yo diría un 8. Y luego tenemos el timing, que sería hacer angiotomografía por tiempo, que este es el que tiene menos sustento científico. Básicamente es usar un tiempo de tu experiencia empírica en cuanto llegue el contraste. Vamos a suponer que el contraste llega a los 27 segundos a la arteria abdominal. Entonces tú programas solamente un retardo. Entonces tú programas solamente un retardo de 27 segundos en tu adquisición y disparas al mismo tiempo con el delay de 27 segundos. A los 27 segundos el equipo hace el escaneo. ¿Puede funcionar? Sí. Científicamente correcto, tiene muchísimo menos sustento. Ahora, hay gente que lo puede hacer, sí. Yo empecé haciendo angio con esta técnica. Obviamente tenía más margen de error que con las otras técnicas, pero era para lo que me alcanzaba, no sabía usar los demás, quería aprender, entonces empecé a entender el proceso de esta manera. Sin embargo, tiene muchísimo más margen de error, menos sustento científico y también vas a gastar más contraste en hacer este estudio. Así que te recomiendo que lo uses solamente en pacientes ordinarios, pacientes base, que no traen nada, que es un screening, que es un estudio, nomás porque el paciente quiso, no trae nada. Paciente sano, una angiotomografía de aorta, hazla, no pasa nada. Una angiotomografía pulmonar, hazla así, no pasa nada. Cerebral, hazla así, no pasa nada. Pero la realidad es que no recomiendo usarla. Si me lo preguntas a mí, está bien que lo aprendas, pero te recomiendo usarla solamente en situaciones con pacientes así, de ese tipo. Ahora, estas son las 4 técnicas que vamos a aprender y que te voy a mostrar sobre la práctica, ¿ok? Ahora, ¿qué sigue, chicos? Sigue la práctica. Así que vamos a ello.